Bueno, Cori, bienvenida y bienvenidos y bienvenidas a todas quienes nos están escuchando en Un Alma en Calma podcast. Hoy estoy muy emocionada porque esta es la primera entrevista oficial del podcast, porque hasta este momento todos los episodios han sido solo míos hablando. Y bueno, si es primera vez que me escuchas, soy Steph de Gregorio, life coach, mentora de coaches y escritora. Y hoy tengo el honor de compartir este espacio con Corina, quien es terapeuta integral y consteladora familiar. Tuve el honor de conocerla gracias a The Rising Club, mi club de expertas al servicio del mundo. Ahí conectamos y realmente estoy muy feliz de que esté aquí porque toda su magia y todo lo que tiene para aportar es extremadamente valioso. Además, con este tema que ha estado de moda, por llamarlo de alguna manera, durante los últimos 2 años y medio, 3 años, pero realmente es algo, una terapia que tiene muchísimos años, y hoy Cori nos va a contar y nos va a hablar desde su lugar como experta y también como persona que vive un proceso. ¿Qué son las consteladoras familiares? Las constelaciones familiares realmente, ¿en qué momento es el mejor momento para vivir esta experiencia y cómo se dan? ¿Qué transformación te regalan y desde qué lugar puedes conectar con esta increíble terapia? Así que bueno, Cori, bienvenida, gracias por estar aquí. Es un honor conectar por este espacio una vez más con tu magia y toda tu energía. Tan bella. Bueno, muchísimas gracias, Steffi, por esta súper mega invitación. Feliz de haberla recibido. O sea, recibí el mensajito y fue que sí, lo que estaba esperando. Me Me encanta. encanta. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que amo, que ha estado presente en mi vida desde el año 2018, que para mí fue un abrir y cerrar de ojos, tanto interno como externo, que me trajo a este camino y en el que yo decidí Mm. que yo quería llegar a cada personita y dejarle no un granito, sino un granote de arena a través de las sesiones de constelaciones familiares, porque eso fue lo que hicieron también en mí y conmigo. ¿Qué son? Bueno, son una herramienta maravillosa que nos ayuda a poder revisar todo aquello que estamos trayendo, cargando de generaciones anteriores. Ok. Nosotros estamos viviendo aproximadamente la generación 7500, es decir, imagínate todo lo que Wow. nosotros traemos de ancestros, experiencias, vidas que han venido de generación en generación. Entonces, muchas de esas situaciones, sobre todo las que quedaron inconclusas, ¿qué significa que quedaron inconclusas? Bueno, que quedaron en secreto, que nadie supo, que de eso no se habla y que ahorita es como cuando realmente este hablar de lo que nos está sucediendo tiene como más importancia, más vigencia, ¿no? Porque antes todo tenía que ser calladito, resuelve tú tu situación y ya está. Y si no la resolviste, no la resolviste y te moriste con eso y eso pasa Wow. a la generación siguiente. Entonces, nosotros estamos cargando, estamos llenos de una energía que no nos corresponde, de energías que no son nuestras, pero que con ese pasar y pasar y pasar, desde algo que se llama lealtades familiares, que es eso que nos une, que nos hace sentirnos parte de nuestro sistema familiar, es decir, a mamá, a papá, a los abuelitos, a los tíos. Aquí viene la pregunta, ¿y si no conocí a mi mamá? ¿Y si no conocí a mi papá? ¿Y si crecí con otros familiares? No pasa nada. La energía de quien te trajo a la vida, de quien te creó, de quien tuvo ese encuentro sexual y te Te dio la vida engendró. engendró, exacto. Tú lo traes, o sea, esa energía viene contigo, tanto del lado materno como del lado paterno, ¿ok? Entonces, todo eso que uno carga, porque aparte no es nada más lo de mamá o lo de papá, entonces es lo de los abuelitos, los bisabuelos, los tatarabuelos y todas esas generaciones anteriores, lo traemos. Y sin querer queriendo, como decimos en constelaciones, por amor, desde el amor a la familia, desde esas lealtades que tenemos, entonces es como que sin querer nos enganchamos con la historia de alguien y es como que yo te ayudo a cargar esa situación que ha sido muy dolorosa para ti, que no pudiste terminar, que guardaste en secreto. Y esto puede ser algo tan sencillo, sencillo, entre comillas, Mm. como me cuesta conseguir pareja, hasta algo mucho más complejo como son los temas de salud como tal, ¿ok? Que Claro. puede ir
en lealtad también a arrastrando como temas de salud, repitiendo temas de salud que creemos que son normales, que son naturales. Bueno, sí, normal porque mi abuela, mi tía padecía de eso. No, eso no es normal ni es natural, ¿ok? Sí. Entonces, es aprender que cada uno de nosotros traemos cositas de otros, que también traemos las nuestras, pero que solemos prestarle más atención desde el inconsciente a todo lo que no nos pertenece a nosotros. ¿Ok? Sí, sabes que me encanta mucho eso que estás diciendo porque recuerdo que en la clase, o sea, en la masterclass que diste dentro de The Rising Club, hablaste justamente de las lealtades familiares y cuando tocaste el tema de las enfermedades y de, bueno, de estas condiciones que podemos traer en la familia, yo te comenté y te dije, bueno, a mí me duele muchísimo la cervical y tengo la cervical rectificada, etcétera, porque mi mamá también sufre de eso y mi mamá es una de las primeras personas que me dice, suéltalo porque eso no es tuyo. Pero al final es como eso que te dice, no, pero no pienses en eso, o olvídalo, o suéltalo al final, pero ¿cómo lo suelto? ¿Cómo lo hago? Claro. Y pensando en eso, te quiero preguntar, basado en esto que me estás contando, de que, bueno, son patrones o situaciones o experiencias que venimos, bueno, si somos la generación 7000 imagínate, o sea, Ujú. estamos rodaditas, como decimos en Venezuela, pero ¿cuál sientes tú que es como la diferencia más importante entre hacer un trabajo de transformación de creencias, porque es algo a lo que realmente yo me enfoco más en los procesos de transformación, a una constelación familiar? Sé que van de la mano, pero obviamente desde mi punto de vista la constelación puede ser mucho más profunda que simplemente un proceso de transformación de Yo creencias. siento que ambas son bastante profundas y que tal cual van de la mano y que hay que hacerlas en conjunto. Yo recomiendo primero hacer el trabajo de constelación. ¿Por qué? Porque el trabajo de constelación no es un trabajo de mente y es algo que Ujú, le digo a las clientas cuando llegan, a las chicas cuando llegan, bueno, y a los chicos también. Eh, Porque venimos como con ese automático, con ese masculino ahí activo de todo tiene que ser pensado, todo tiene que ser razonado, esto lo vengo a entender. Y en las sesiones de constelaciones no venimos a entender, venimos a claro, conectar con el alma. ¿Ok? Entonces, claro, hay una primera parte que es como la parte teórica, que yo se las explico así, donde vamos llenando un formulario que se llama genograma, que es como el árbol genealógico. Vamos ok, escribiendo datos, yo te voy haciendo preguntas sobre tu familia y luego trabajamos con unos figurines de madera de diferentes colores y tamaños ok, que son los que hacen la magia como tal. Entonces, ok, aquí es donde yo les digo, no venimos a pensar, no venimos a entender, soltamos, porque este es un trabajo, es un movimiento que viene a ser el alma, que viene conectada con estas generaciones anteriores y con este tema que venimos a trabajar o que simplemente se fue dando dentro de la sesión. ¿Ok? Entonces yo claro. siento que la diferencia es que creencia es algo que ya tengo automatizado dentro de mi Ujú, cabecita. En cambio, con las constelaciones nos damos cuenta de dónde puede venir esa creencia, pero además lo que traemos ancestralmente, energéticamente, por parte de alguna situación o por parte de algún ancestro de nuestro sistema familiar. Esa es como la magia de ujú, nuestra, o sea, de esta técnica como tal. ¿Ok? sí. Por ejemplo, en esta serie que se hizo como súper famosa ya hace 2 años, Y otra yo. pero yo, exactamente, que ahí fue como que todo el mundo dijo, yo me quiero hacer una constelación familiar, y Bueno, fue yo me como, la hice por esa serie. y fue como vamos todos, vamos a hacer esta moda de las Ujú, constelaciones, que a mí me llama la atención que ahí nunca mencionan que vamos a hacer una constelación familiar, pero la gente intuye que eso se parece a lo que yo he hecho o eso se parece a la constelación. A claro. mí me llamó mucho la atención en la serie, y es algo que también le empecé a decir a las personas, sobre todo ese año, que, que llegaban como o sea, vamos a adivinar hasta el color del vestido que tenía puesta mi tatarabuela. Y era como, no, eso no es así, ¿ok? Porque Ujú, claro, llegaban como con ese realismo mágico que veían. Entonces, claro, ese es como el enganche que le dan a la serie, lo que te atrapa, claro. evidentemente. Es lo que esa serie necesitaba, pero no es que en la sesión de constelación familiar vamos a hacer unas adivinanzas o vamos a inventarnos una historia, no, 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 o sea, para nada. Esto es una conexión de alma, esto es una conexión con alguna situación dura, porque por lo general son situaciones duras, o sea,
A mí en estos 5 años no me ha llegado la primera persona que me diga, me voy a constelar el éxito de mi tía. No. Aquí siempre llegamos con situaciones que son muy dolorosas, que no sabemos cómo manejar, que no sabemos de dónde vienen. Entonces, una cosa es lo que nos muestran allí, que evidentemente viéndolo es literal la película de todo lo que le pasó a ese ancestro, de ese protagonista de serie. Chévere. Pero aquí es diferente. Es Claro, diferente. ¿En qué sentido? Aquí vamos a conectar con tu historia y evidentemente vamos a conectar muy posiblemente con alguien que te antecedió a ti o no, ¿ok? ujú, Todo como que va dependiendo de la situación, del tema, de la dinámica, del movimiento y de lo que tu alma realmente está disponible a mirar, porque claro, a veces creemos que estamos listas, pero bueno, puede que no. Y hacer un pequeño movimiento, esa pequeña lochita, ese pequeño 20 que te cae, es más que suficiente. ¿Ok? exacto. Entonces, no es esperar que la vida me va a cambiar mágicamente, que Corina tiene una varita mágica y que clink con el muñequito y con la varita ya mi vida es otra. No, porque estos son procesos. O sea, imagínate que tienes 40 años, 40 años se pueden cambiar en hora y media de una sesión. Es No, complicado. imposible. No, y realmente siento que el proceso o cualquier proceso de transformación personal, de conocimiento, de autoconocimiento, es eso, justamente un proceso que no es lineal primero y que segundo toma su tiempo. Y con esto que me estás Exacto. contando, bueno, yo, con lo que te decía, yo hice mi constelación ese año, el año en que salió la serie, que fue en 2022, si no 2022. me equivoco. Exacto. No la hice contigo porque no te conocía en ese momento, pero recuerdo que yo decidí hacer la constelación como parte de el mes de mi cumpleaños. Yo dije que quería hacer 12 tipos de terapias distintas antes de cumplir años y eso fue lo que hice. Y como estaba de moda la serie, yo vi la serie y dije, wow, claro, yo había escuchado muchísimo sobre constelación familiar, pero nunca había atrevido a darme el paso de, ok, la voy a hacer, porque tenía la idea, que eso también es algo que me gustaría que compartas por aquí, porque tenía la idea que solo podía ser presencial y que solo podía ser grupal. Eso era lo que yo, el conocimiento que yo tenía sobre constelación. Luego entendí que se podía hacer online, que lo podías hacer tú sola. Luego lo entendí cuando empecé a buscar información. Pero me llama mucho la atención eso que dices de que en las constelaciones conectas desde tu alma, porque cuando yo hice mi constelación, yo entré a la sesión con la idea de que iba a trabajar algo específico y la constelación me llevó a otro lado que yo dije, ¿en qué momento? O sea, ¿cómo llegué yo aquí? ¿Cómo conecté con esta información? ¿Cómo conecté con esta energía? Porque mi mente, lo que tú dices, mi mente estaba súper racional a lo que iba. Como esto es lo que voy a Exacto. trabajar, esto es lo que voy a investigar, esto es lo que voy a ver. Y de pronto fue de la mismo hilo familiar que yo quería trabajar, pero me llevó a otro lugar completamente distinto. Y Exacto. fue como, wow, que Y la mente muchas veces puede empezar como que eso no, a eso no fue lo que viniste, ¿qué estás exacto. haciendo? Te están quitando los reales, porque la mente siempre está Sí, activa y empieza a mandar unas señales ahí todas locas sí. que realmente quiere sabotear al almita Al que sí alma, hace el trabajo. claro, porque lo bonito que yo sentí en esa constelación, oh, ya va, bonito entre bastante comillas Claro. porque fue duro y yo siempre a cada persona que me pregunta sobre mi experiencia con la constelación, yo digo, fue increíble, vi cosas que no tenía en mente, literalmente, pero fue duro, que yo luego estuve una semana así que hecha bolita en la cama y que bueno, déjame procesar todo esto. Pero bueno, ahorita nos cuentas tú más o menos cómo haces tu proceso para que las personas también lo sepan. Pero es eso, es como esa conexión con el alma y decir, ok, esto es algo que requiero ver en este momento para luego de poder verlo y hacerlo consciente, entonces trabajarlo en un proceso de transformación de creencias Eso. o de sanación, etcétera. Pero pensando en eso, ¿es posible hacerte una constelación? Porque me llamó mucho la atención que me dijiste, nadie viene a constelarse el éxito de un familiar. ¿Es posible hacerse una constelación Por sobre eso supuesto, o porque solo son cosas difíciles? no, 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 sería maravilloso porque allí puedes conectar también con la energía de los que sí lograron, Claro. de los que sí lograron, mira, te lo digo y se me paran los pelitos, de los que sí lograron eso que tú estás soñando. Porque ¿qué pasa? Nuestra mente y nuestra alma siempre está pendiente de qué, de lo triste, de lo que nos da culpa, de lo que nos trae dolor, del sacrificio. Entonces, pocas veces estamos viendo ese tío MacPato, ese tío millonario que muchos tenemos entre el, coño, ese es
perdón, no sé si se puede decir grosería acá. Oh, claro que sí. Este, conectar con esas personas que dentro de nuestro sistema familiar sí lo hicieron y es real, o sea, como esos ejemplos de, mira, sí se puede, porque lo traigo también en Ujú. la sangre. Yo no nada más traigo todo este sufrimiento, o sea, hay otras historias de éxito que las estoy viendo y que están dentro de mi familia también. Me Entonces, encanta, no sabía que esto era posible. Me claro, a mí encanta, me me encantaría que encanta. alguien llegara y me dijera, mira, Cori, quiero, no sé, vamos a trabajar mi abundancia, pero para seguirla multiplicando. Ujú. Maravilloso. Entonces vamos a buscar a esos ancestros que sí pudieron, de repente no fueron macromillonarios, pero bueno, que fueron los que tuvieron un poquito más. Claro. O que de repente tú eres la que te estás convirtiendo en esa mega ancestra, porque Mm. eventualmente seremos los ancestros de las siguientes generaciones, y dirán, coño, mira, Stephanie, esa era mi tía millonaria, esa era mi prima, ¿sabes? Entonces es como, ¿por qué no darle también la vuelta? Claro, y te lo juro, esto que me estás diciendo para mí personalmente abre un universo de posibilidades, porque Ah, realmente yo pensé, y eso, por eso también va este podcast para conocer, para claro, informarnos, para profundizar, el hecho de que también está esta posibilidad, porque muchas veces, claro, y y es como tú lo dices, conectar con bueno, esta ¿cuántos años, energía cuántos años tienes haciendo tu constelación? desde 2018, Ajá, finales y de 2018. en todos estos Nadie, años nadie te ha nunca, llegado para nunca, trabajar algo de éxito. nunca. Mire, gente, si Vamos nos a estás crearlo. viendo, si nos estás viendo, nos estás escuchando desde donde sea, por favor, recuerda que también puedes expandir la magia, también puedes expandir la Claro. abundancia, también puedes expandir todo lo maravilloso que está Siempre disponible. va a ser importante mirar de dónde viene lo contrario, como esa carencia o como ese Claro. pensamiento limitante, pero vamos a potenciar lo contrario, por favor. Ujú. Me encanta. Y Cori, cuéntame, ¿hay un momento específico? O sea, por ejemplo, porque sé que algunas terapias requieren una edad específica, por ejemplo, o Ujú. una situación específica que estés viviendo para, o sea, integrar este tipo de terapia. ¿Con las constelaciones es igual o en cualquier momento de tu vida puedes En hacer una cuanto a constelación? edad, es recomendable que ya tengas por lo menos 15 añitos, Ok. ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando somos niños, nosotros estamos al servicio de nuestros padres. ¿Qué quiere Ok. decir esto? Que los niños siempre van a necesitar que mamá y papá estén bien. Ujú. Entonces, si yo veo que mi mamá y mi papá están en discusión constante o alguno de los dos tiene algún síntoma de salud importante Mm. o están en separación o están en algún tema, yo me voy a poner al servicio de que ellos estén bien. Ok. ¿Ok? Como niño. Entonces, como niña, claro. Entonces, es complejo que un niño pueda Mm. hacer un movimiento porque está sumamente conectado con mamá y con papá, ¿ok? Al final es como que esas situaciones no son de él o de ella, sino que son de sus padres, ¿ok? Pero entre los 15 y 16 añitos ya yo tengo mayor conciencia, ya yo quizás puedo empezar a separar un poco porque mi cerebro está más desarrollado también y mi Claro, alma puede también como empezar a identificar o a separarse de lo que trae y de lo que no es de lo que le pertenece a mamá y a papá. ¿Ok? Entonces, claro. entre los 15 y los 16 ya se puede empezar a hacer sesión de constelación familiar, de ahí hacia adelante. Y en Ok. cuanto a algún momento de la vida en específico, yo siento que la constelación te ayuda a poder mirar cualquier situación que tu alma que cómo sabemos que es mi alma o que es mi mente. Posiblemente va a ser tu mente la que te traiga, porque no tengo la capacidad, porque me cuesta mucho resolver esto, me siento muy mal por esto, por aquello. Entonces, claro, la mente siempre es la que nos va a traer, ¿ok? Pero, ¿con cuál tema? Con un tema que tú sientas que no puedes resolver. Puede ser temas económicos, temas de pareja, temas de salud, temas de laborales, temas de autoestima, temas familiares, que no me la llevo bien con X familiar, con un hermano, con mi mamá, con mi papá, con mi abuelita, X. Entonces, eh, yo no siento que haya como un momento específico, sino que es como cuando ya yo sienta que puedo tener como esa responsabilidad de hice un movimiento y esto que se mostró aquí, que me está dando una información importante, la voy a tomar para guardar en la gaveta y decir, estoy en la moda, me hice una constelación familiar, Mm. o
yo realmente esa información que me trae ese movimiento, ese tiempo que estuve ahí invirtiendo en mi energía, en mis pensamientos, en mi historia personal y en mi historia familiar, es para yo poder realmente hacer transformaciones, ¿ok? Claro, Que yo de verdad voy a tomar esta herramienta no para guardarla en la gaveta, sino para, de esto que aprendí hoy, de esto que me di cuenta hoy, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Ok? claro. Es donde yo recomiendo empezar también acompañamientos terapéuticos, trabajo del niño interior, para entender también de dónde fue que vino desde mi presente, o sea, Mm, desde mi existencia y no nada más responsabilizar a los ancestros, sino cuál es mi responsabilidad en este camino que es mío, ¿ok? Y ujú, de ahí en adelante, a través del trabajo con mi niña, del trabajo con mi adulta, entonces seguir construyendo mi propio camino. Porque algo claro. de lo que me he dado cuenta también es que a veces hacemos la constelación como para tener a quién, esto suena chimbo, pero Mm, a quién culpar. Ah, bueno, es que yo soy, no sé, yo soy borrachita porque es que mira, mi abuela era borrachita, entonces yo estoy siguiendo el patrón de mi abuela, entonces es por su culpa. claro. No, Y qué no funciona maravilloso soltar así. la responsabilidad de que no soy culpable. Exacto, no soy culpable, es culpa de ella, entonces listo. No. Ok, sí, de repente sí estás siguiendo el patrón de tu abuela, pero ¿cuál va a ser tu toma de responsabilidad? ¿Qué va a Mm, ser lo diferente entre tu abuelita y tú? claro, Porque sí, las causas por las que quizás tu abuela toma alcohol, quizás no son las mismas por las que tú tomas alcohol. Ok, de mm, repente sí, es algo que vi, es algo que viene en mi energía, porque bueno, la abuelita materna tiene como una importancia muy grande dentro de nuestra vida, pero no significa que me voy a escudar en mis ancestros para responsabilizarlos a ellos y por tu culpa, porque al final eso es lo que hace un niño, no toma claro. responsabilidad. No, bueno, fue ella por su culpa, por su culpa. Ajá, ¿y cuál es la tuya? ¿Qué es lo que tú Ujú. vas a empezar a hacer diferente a todas esas personas, a todos esos ancestros, a mamá o a papá? ¿Ok? Claro, y esto es una de las cosas que más por lo menos a mí más me encanta de cualquier tipo de terapia que tiene esta inclinación o este approach, que desde mi punto deberían ser todas, pero bueno, no ¿Mm? soy quien para decir cómo se maneja cada terapia. El hecho de, sí, te muestra una información o percibes una información o integras algo en una sesión, en un acompañamiento, etcétera, pero luego de eso hay un trabajo de responsabilidad, de Exacto. responsabilizarte tú como adulto, como ser humano, como persona que quiere vivir una transformación o un presente distinto, más elevado, más abundante, más amoroso, etcétera, lo que sea tu situación, pero desde la responsabilidad. Porque Exacto. sí, hay una frase que dice, cuando te haces consciente no puedes hacerte indiferente ante eso, porque si te haces indiferente, entonces literalmente el patrón va a Ya seguir no eres y no va a consciente. haber un punto de inflexión en el que tú dices, aquí corto y me responsabilizo. Y no significa, porque obviamente desde mi historia personal, para mí es, o era antes, cuando comencé este proceso de reconocer mis patrones y de reconocer, bueno, lo que había aprendido a mis papás, para mí era mucho de, pero ya no voy a ser como ellos y si no soy como ellos no me van a entender o no me van a querer o no, o ya no voy a Claro. pertenecer, porque eso Y es ahí, el y ahí otro es donde también. entra, ahí es donde entra el tema de las lealtades familiares. Pero Hay algo que, al final no es, o sea, lo que yo he visto en mi proceso es que si uno tiene el pensamiento del pertenecer, si borro esto, si transformo esto, ya no pertenezco, pero al final lo que yo he visto en mi proceso es que no es que dejo de pertenecer, es que me libero y libero también exacto, de esa carga de que eres tú quien me causó esto, sino exacto. desde mi responsabilidad me libero y te libero a ti de cualquier culpa, de cualquier carga en la que tú eres responsable de mi presente, porque al final soy yo la única responsable de Y lo al que... final yo siento que eso es lo que, desde mi interpretación, es lo que significa cada vez que leemos información en constelaciones de vas a sanar a tu árbol. Ujú, Tu árbol posiblemente ya falleció, tu árbol mm, ya son ancestros, o sea, ellos ya hicieron lo que tenían que hacer. claro, Entonces, en mi interpretación es igual, es como que yo te estoy no liberando del dolor que viviste, te estoy liberando de responsabilizarte de las situaciones que estoy viviendo yo en mi presente, pero no de lo tuyo, porque al claro, final cada quien vivió con el destino y las situaciones que debía vivir.
¿ok? Sí, y todo es Entonces, una co-creación al final, o sea, sí, tú co-creas con Dios, con el universo, pero también co-creas con toda tu historia. Y en esa cuota de co-creación está tu cuota gigante de responsabilidad en este presente, que es lo único que tienes disponible para hacerlo más distinto o de la misma manera si así lo eliges o si ese es tu proceso en este momento, pero este presente es lo único que está disponible para ti ahora. Y sabes que con el proceso de constelación familiar que yo hice, obviamente yo trabajé en esa, como te dije, entré pensando que iba a trabajar una cosa, pero terminé trabajando otra, pero sí lo hice con el árbol de mi papá, el árbol paterno, con la línea de mi papá. Y yo, claro, en esa constelación vi, sentí mucho, entendí muchas cosas también, y eso me ayudó mucho en el proceso que yo venía trabajando para sanar la relación con el dinero de ese lado. Pero ok. hace poco estaba hablando con mi mamá y yo le dije, yo nunca he hecho una constelación para sanar o para ver o para revisar el árbol materno. O sea, siempre mi foco siempre ha estado en mi familia. Papá. O sea, yo de verdad, si mi familia, alguien me escucha aquí, yo los he culpabilizado y los he culpado y los he responsabilizado de un montón de cosas en mi vida, que claro, ya desde otro punto los he venido sanando, he venido soltando cargas, he venido también soltándolos a ellos, etcétera, pero nunca he trabajado con el árbol materno. Y hace poco, que creo, si no me equivoco, lo aprendí también contigo en la masterclass que diste en el club, hablaste mucho de la importancia que tiene la mamá o la madre o la figura materna en la abundancia. Y siento Ujú. que es algo que he escuchado mucho en este 2024, que todo el mundo quiere ser abundante económicamente en el 2024, cosa que me encanta. Amén a todo y hecho está. Pero desde ese punto de la familia materna y de lo que significa la madre o esa figura femenina, ¿qué podrías comentarnos o decirnos en relación a eso si el trabajo de quien nos está escuchando es la abundancia? Ok. Em, ¿Por qué se dice que estamos tan conectados o que es tan importante la relación de la mamá con la abundancia? Ujú, Primero porque la figura femenina ujú. es la creadora, es como la tierrita donde se siembra y que da vida, ¿ok? Ujú, Y nosotros cuando estuvimos en la barriguita de nuestra mamá, esos 7, 8, 9 mesecitos que estuvimos allí, nosotros no teníamos que pedir absolutamente nada. A nosotros todo nos iba llegando de una forma casi que automática, sin pedir, llegaba todo, llegaba el cariñito, llegaba la comidita, llegaba el líquido, llegaba todo. ujú. Eso ya por ahí, ese canal nos está representando, el cordón nos está representando la conexión que tenemos con lo abundante, que no es que no tenemos que hacer nada cuando ya somos adultos para que nos lleguen las cosas, pero ya Claro. tenemos memoria también de que Ujú, sin hacer mucho, sin mucho sacrificio, ujú, iban llegando las cosas, ¿ok? Entonces, la conexión con nuestra mamá es ese primer hogar, es esa vínculo. primera casita, vínculo que nosotros tuvimos para que nos llegara todo de forma fácil, para Ujú, que todo lo que nosotros necesitáramos sin tener que pedirlo, nos fuera llegando. Simplemente existíamos y nos llegaba. Entonces, al sí, final, cuando nosotros nos preguntamos, bueno, pero ¿qué es la abundancia? La abundancia es poder mirar todo eso grande, todo eso maravilloso, todo eso que puedo crear sin tener que esforzarme demasiado, que esto de repente es todo lo contrario a lo que has escuchado. ¿Por qué? Porque lo que hemos escuchado en la familia, en la sociedad, es que hay que trabajar duro, que hay que sudarse la vida, ujú, que, o sea, todas estas creencias que son como tan pesadas y que nos desconectan de la abundancia, que ujú. nos desconectan de eso que ya experimentamos, que ya vivimos, que nuestra mamá nos mostró desde los primeros 9 meses de vida y que ya con todo lo que nosotros venimos como escuchando y llenando nuestra mente, nuestra almita dice, ya va, esto como que no está aquí muy Congruente. exacto, muy congruente y nos empezamos a llenar la cabecita con otras ideas, con otras cosas, ¿ok? Claro. Entonces, cuando nosotros estamos, em, a ver, no es que me la tengo que llevar bien con mi mamá, no es que tengo que estar en paz con mi mamá para yo ser abundante, para yo tener dinero. Eso es algo que yo con los años fui entendiendo porque pensaba que era así. Es Sí. simplemente
energía femenina, que mi árbol femenino haya tenido o no haya tenido abundancia o la haya tenido y demostrado de la forma que la demostró, no significa que eso a mí me limita a que yo tengo que ser igual que ellos. Es Ok, simplemente comprender que yo traigo una energía, una memoria donde ya todo me venía fácil, que yo soy, si soy mujer, que yo soy una tierra fértil, que yo soy esa tierra que está esperando también esa semillita y que yo soy mi propia semilla, pero que depende de mí qué es lo que voy a hacer yo con mi tierra, con mi semilla, para yo poder llegar a la abundancia, para me yo poder encanta. llegar a multiplicarme, para poder llegar a ser distinta y que no por eso soy buena o mala. Simplemente estoy haciendo algo diferente a lo que traen las mujeres y los hombres de mi sistema familiar. ¿Ok? Claro. Me encanta porque a mí siempre me ha encantado tu foco y lo estuvimos hablando antes de hacer este podcast, el hecho de que tú trabajas las constelaciones, pero lo haces mucho desde la responsabilidad La también. Y eso responsabilidad. es tan expansivo y eso te pone en un lugar tan beneficioso también Claro. porque te centras en tu responsabilidad y sueltas ese papel de victimismo que muchas veces ese papel ese papel que nos aprendimos también nos Ujú. aleja de esa abundancia o de esas posibilidades y justamente ese siento que es el regalo o la información más valiosa que quiero que tú compartas y que compartamos en este espacio, el hecho de que sí, puedes hacerte una constelación familiar que va a ser extremadamente beneficiosa, que te va a dar muchísima información, que vas a sanar, que vas a observar, que vas a perdonar, pero que después de eso hay un trabajo de responsabilizarte de tu proceso. Y con eso te quiero preguntar para ya ir cerrando esta conversación que me encanta escucharte siempre. Preguntas cortas. ¿Se puede hacer una constelación online? ¿Se puede hacer una constelación online? No, la energía no entiende de que tú estás en otro país y yo estoy aquí y la pantalla. La energía es la energía. La Ok, energía solo se transforma. Así que sí ok. se puede hacer. Súper. Individual y grupal. Individual, individual y grupal. Y grupal también se puede hacer online. Sí, también se puede hacer online. Súper. ¿Qué requiero para hacer una constelación? Simplemente escribirte y decirte quiero trabajar esto. Exactamente. Y ya, ok. Se puede trabajar éxito y se puede trabajar sufrimiento. Se pueden trabajar las dos caritas de la moneda. Ok. Exactamente. ¿Y cuántas constelaciones más o menos? Sé que esto es un número, sé que esto nunca hay un número, pero No hay un número. que comience la Realmente. primera al menos. Exactamente. Yo siento que la primera nos ayuda mucho a poder organizarnos y ver cuál es el rol que yo realmente estoy cumpliendo dentro de mi sistema familiar. Si estoy siendo la mamá de mi mamá, la Mm, mamá de mi papá, en vez de la hermana mayor me estoy comportando como la hermana menor, siempre nos ayuda a ordenarnos. ok, Evidentemente también hay algo del tema que vengas a trabajar o del tema que aparezca en la sesión, pero esta primera sesión siempre nos ayuda a eso, al orden, ok, que eso es lo que quiere ayudar, o sea, ese es como el fin de las sesiones de constelaciones familiares. ¿Cuál es el rol que estoy cumpliendo? Porque desde mi cabeza yo puedo ser hija única, mm, pero resulta y acontece que en algún momento de mi vida yo estaba emparejada con mi mamá y el novio que yo tenía en ese momento era nuestro hijito. Entonces wow, era una cosa medio bizarra, medio rara, pero esos son los movimientos que podemos observar gracias a las constelaciones familiares. Ordenarnos. No, yo no soy la pareja de mi mamá, yo no soy la mamá de este señor de 30 años, ¿ok? mm, Entonces, mirar y de ahí en adelante con las sesiones de acompañamiento, entonces, ¿cómo me puedo ir manteniendo en mi rol? Porque aquí lo claro, identificamos, yo te puedo dar algunas recomendaciones, pero ¿cómo lo voy manteniendo yo a lo largo de mi vida? Y ahí es donde claro, viene el porque es observar. como, este es mi lugar en el mundo, pues no. Exacto. Esa es la intención de la constelación, que cada persona viva su vida desde su lugar y Exacto, no desde las complacencias o tener que exacto. encajar aquí, tener que encajar allá. Ok, Que eso es lo que sin querer estamos haciendo todos los días de la vida, complaciendo y viviendo en roles que no nos corresponden. wow, poderoso y súper, hay que tomar bastante responsabilidad de esto. Temas infinitos, cualquier tema. Infinitos. Mira, Estefi, yo he Hasta los atendido celos, todo. Si tengo celos por mi pareja, celos, voy. personas que me dicen, Cori, no puedo dormir de noche, Cori, no sé por qué no aprendo a manejar, Mm, Cori, no sé, o sea, temas con el dinero, con los jefes. A mí me encantan los temas con mamá y papá, con autoridad, ¿ok?
Ok, Entonces, es interesante. Algo ok, importante, todo lo que nos pasa en la vida tiene que ver con mamá y con papá. Lo conozca, no lo conozca, no importa. Tiene que ver con mamá, con papá y con lo que pudieron haber vivido mamá y papá en sus experiencias. súper. Y una vez que hago la constelación, ¿qué viene después? ¿Viene un proceso de acompañamiento? ¿Vienen actividades? ¿Qué Yo viene doy luego dos de que hago la opciones. constelación? Doy la opción de seguir, o sea, hacemos primera sesión de constelaciones. Podemos hacer acompañamientos para continuar con ese tema u otras cositas que salieron dentro de la sesión. Ujú. O constelación familiar, trabajo de la niña con el coaching integral del ser y posteriormente acompañamiento. Súper, me encanta, Cori, de verdad, muchísimas gracias por toda esta información valiosa, por brindar tanta luz también en todos los espacios que tocas, porque me encanta tu energía y me encanta conocerte y seguir compartiendo espacios y conversaciones como estas. Gracias por dar la luz de que también en constelaciones podemos trabajar éxito y cosas maravillosas, porque al final qué bonito también vivir la vida desde ese lugar de expansión, de abundancia, de amor, de posibilidades. Y qué hermoso que una terapia tan profunda también te brinde ese lugar y espacio para profundizarlo y expandirlo. Así que me encantó. Así que ya, ahorita cuando terminemos el podcast, te voy a decir, mira, Cori, vamos a agendar mi sesión de constelación de éxito, de abundancia, porque eso es lo que quiero y lo que deseo también para todas las personas este 2024. Gracias por formar parte de Rising Club. Ha sido maravilloso y seguirá siendo maravilloso. Y aquí seguiremos co-creando abundancia a través de tu magia. Gracias, Claro Cori. que sí. Un millón de gracias.